He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes, no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad, no se cansará ni desmayará, hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Isaías 42, 1, 4. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Primera de Juan 3, 18. He visto muchas personas que no han sido liberadas o que están solo parcialmente liberadas por la falta de amor del ministro de liberación. Pregunto a cualquiera que ejerza el ministerio de la liberación, ¿cuánto ama a la persona que quiere liberar? ¿Le alcanza el amor para sentarse pacientemente y trabajar horas y horas, quizás en más de una sección, para verla liberada? ¿La ama lo suficiente para llevársela a su propia casa por un tiempo si es necesario continuar la batalla? ¿La ama lo suficiente para dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para llevarla a un lugar privado, para que la persona no pase vergüenza? Si usted es hombre, ¿la ama lo suficiente para tirar a un lado el orgullo y abandonar la habitación cuando llegue el momento de enfrentarse con ciertos demonios sexuales en una mujer y dejar que sean solo mujeres las que liberen en este caso, y viceversa? En caso de que la persona sea hombre, ¿o dejaremos que el orgullo nos impida ceder ante una petición así de parte del Señor? Jesucristo jamás quebrará una caña cascada. El amor siempre protege. ¿Por qué entonces no vamos a procurar por todos los medios proteger a la persona que está siendo liberada de la gran pena que se siente? Ya están demasiado traumatizados para traumatizarlos más. Echar fuera un demonio más profundo y poderoso no es algo que suele hacerse en 5 o 10 minutos en el altar, frente a la congregación, ni enfrente de las cámaras de televisión. Nuestro Dios es un Dios de amor y compasión. Si usted no siente ese amor y compasión por las personas que está tratando, usted no es apto para el ministerio de liberación. Si está tan ocupado que no puede gastar tiempo con las personas, no debe participar en un ministerio de liberación. Los mismos principios se aplican a la sanidad, ya sea que ésta sea de origen demoníaco o puramente física. Santiago 5 y Marcos 16 no fijan límites. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 14, 15. ¿Por qué los humanos están siempre deprisa? ¿Por qué pensamos siempre que Dios hace las cosas deprisa? ¿No es la Biblia misma de punta a cabo una demostración de que Dios nunca anda deprisa? Lo digo sin rodeos, somos egoístas, nuestro tiempo es lo que menos queremos entregar. ¿Cuántas personas no van al altar en fe para pedirles a los ancianos que oren por su sanidad y no son sanados? Nos asombraríamos si supiéramos el porcentaje, pero el bajo concepto que el mundo tiene de la Iglesia nos da una indicación. En Hechos hallamos que el mundo tenía de la Iglesia una opinión muy diferente de la que ahora tiene. Y vino un gran clamor en toda la Iglesia, y en todos los que oyeron estas cosas, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hechos 5, 11, 13. Ancianos, ¿están dispuestos a gastar media hora, 1 hora, 2 horas en amor y en oración, si esto es necesario para que alguien sane? Dios es tan poderoso que puede sanar instantáneamente y a veces lo hace, pero a menudo no lo hace por el dolor y el trauma que puede causar un reajuste celular en corto tiempo. ¿Cuántas personas quedan sin sanar porque los ancianos que oran por ellas
¿Son tan egoístas que no están dispuestos a gastar tiempo en oración mientras el Señor obra? Y Jesús les reprendió, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Mateo 17, 18, 19, 21. ¿No requiere mucho tiempo y amor la oración y el ayuno? Dios no sana ni libera siempre de la misma forma. Si así fuera, pronto uno dependería más del método que de Dios. Si somos egoístas en cuanto a tiempo, no podremos discernir las directrices del Señor en estos asuntos. La obra de Dios se realiza con la cronometría divina, no con la nuestra. Hay otro asunto en cuanto a sanidad que pocos están dispuestos a discutir y mucho menos a poner en efecto de una manera práctica. Veamos lo que dice Isaías. ¿No es antes del ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantamientos y que rompáis todo yugo? ¿No es que portas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres el desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Isaías 58, 6, 8 y Gálatas 6, 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. A la luz de estos pasajes y otros más, estoy absolutamente convencida de que si hay tan pocas curaciones milagrosas en la iglesia de hoy día es por el egoísmo de los cristianos de no querer llevar las cargas de los demás. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15, 12, 13. ¿Se ha detenido usted a pensar de qué manera podemos poner la vida por un hermano o hermana aparte de saltar frente a una pistola para que el disparo haga blanco en nosotros en vez de en la otra persona? Hay muchas otras formas. Mire la lista que nos da Dios en Isaías 58, 6, 8, que transcribimos más arriba, que de traer a vivir a su casa a otra persona. Eso sí es duro. A la gente le gusta proteger la intimidad del hogar. Nuestros hogares son de Dios y para su uso. Esto quiere decir que ya no tenemos derecho a la intimidad del hogar, porque por ahí hay personas que necesitan que la llevemos a nuestras casas. Son muy pocos los que escuchan la petición del Señor de que llevemos a alguien a nuestras casas, porque somos egoístas en cuanto a esto. Cuando un hermano enferma, ¿está usted dispuesto a decirle al Señor, Señor, permíteme compartir la carga de mi hermano, literalmente, déjame tener alguna de sus debilidades y dolores para que puedas sanarlo más rápidamente? Si oramos que Dios sane, y Dios lo hace, si reprendemos a Satanás, pero estamos también dispuestos a compartir la carga, creo, amado hermano, que así es como podemos poner nuestras vidas por los demás, y que al hacerlo, Dios estará en mayor libertad de realizar mayores curaciones milagrosas. En Isaías 58, el Señor nos dice que cuando hacemos estas cosas, nacerá tu luz como el alba, versículo 8. Ciertamente, Dios tiene todo poder en el cielo y tierra, tiene poder para resucitar a los muertos en cualquier circunstancia, pero creo firmemente que en muchos casos Él se ve impedido de actuar como desea por nuestra egoísta indisposición a llevar la carga de los demás y a cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. No hace mucho un hermano en Cristo con el que trabajo todos los días sufrió una lesión en la espalda. La lesión fue tan severa que el médico le ordenó total reposo en cama. Sabía que lo necesitaba mucho en el trabajo y al orar por su sanidad le dije al Señor que si era su voluntad yo estaba dispuesta a compartir la lesión de mi hermano. Me olvidé de la oración al abismarme en las actividades del día. Más tarde, al ir a saltar desde una silla, deprisa como siempre me quedé muda de sorpresa. Me dolía tanto la espalda que apenas me podía mover. Inmediatamente le pregunté al Señor qué me había pasado
y enseguida me recordó lo que había orado aquella mañana. El Señor me estaba permitiendo compartir la lesión de mi hermano. Por la noche aquel hermano me llamó feliz porque podía pararse, aunque todavía tenía dolor. En los siguientes 5 días el Señor le curó completamente la espalda. Para sorpresa de su médico, déjeme decirle que ni una sola vez dejé de orar por aquel hermano en que aquellos 5 días. Cada vez que me movía me acordaba de orar por el dolor que estaba compartiendo, y el dolor se me quitó completamente cuando el Señor sanó a mi hermano. Este es un ejemplo práctico de lo que estoy diciendo. Como médico sé que la sanación puede ser un proceso doloroso. Creo que a menudo el Señor tiene que retrasar el proceso curativo por el dolor que produce. Si estamos dispuestos a compartirlo, la sanación puede lograrse mucho más rápidamente. La batalla es real y las heridas son reales. Tenemos que estar dispuestos a ayudarnos mutuamente. Cuando alguien está hablando o está en un proceso de liberación, los demás debemos sentarnos y decir, Señor, déjame compartir la carga de esa persona. Permíteme dar otro ejemplo. Hace unos 2 meses vino a mi consultorio una bella joven. Había andado en la brujería, pero ya no, y estaba completamente liberada. Ella tiene lo que yo llamo un noble corazón. Es una persona muy fina. Por haber andado en la brujería, Satanás va a estar molestándola el resto de su vida. Así le sucede a cualquiera que haya servido a Satanás de esa manera. Así es la vida. La joven estaba siendo terriblemente atacada, y no es una persona físicamente fuerte. Es fuerte en el Señor, pero es una persona muy tierna. Siente mucho amor por los demás. Algunas personas por naturaleza son mejores luchadores que otros. Dios tiene una amplia gama de servicios. Aquella joven no es batalladora por naturaleza y tiene que pasar todo su tiempo y gastar todas sus energías en mantenerse frente a los ataques demoníacos. Aquella joven fue creada para ser ministradora de bondad y amor, no para luchar. Me sentí tan turbada después de hablar con ella que el corazón se me partió. Bañada en llanto fui ante Dios el Padre y le pregunté, Padre, ¿por qué las personas de noble corazón como ella no abundan y tu pueblo está necesitado de su amor? ¿Por qué tiene que gastar tanto tiempo y energía en batallas? Su respuesta fue, porque mi pueblo no está dispuesto a compartir sus cargas. Si la gente de su iglesia estuviera dispuesta a compartir su carga, podría tener libertad para impartir bondad y amor en vez de estar luchando tanto. Las personas que Dios levantó con personalidad y vigor para luchar deberían haber estado luchando por ella, y ella a su vez habría estado sirviendo con los dones que Dios le ha dado, y habría solidaridad y bendiciones para todos. Pronto Satanás hubiera dejado de atacarla tan fuertemente porque hubiera visto que tales ataques fracasaban. No es que aquella no tenga el poder de Cristo para resistir los ataques, lo tiene, pero tenemos que participar. Esta es una guerra de desgaste. Aprendamos a compartir las cargas de los demás. Eso es lo que significa ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Capítulo 19. Directamente a los que desean salir del ocultismo. Habla Rebeca. Deseo hablar directamente a quienes han leído este libro y andan en el ocultismo y desean salir. Lo que voy a decir parecerá duro, pero es la verdad más sincera basada en la palabra de Dios. No es fácil salir del ocultismo. Jesucristo no es una puerta de escape fácil. Jesucristo tiene absoluto poder y autoridad sobre Satanás y los demonios, y ese poder puede estar a la disposición de usted. Pero usted decidió un día servir a Satanás y éste no suelta fácilmente a sus siervos. Es la pura verdad. Usted tendrá que luchar para liberarse. Su única esperanza es luchar con el poder y la autoridad de Jesucristo en la mano. Pero la batalla es real. Abandonar el ocultismo es un todo o nada. Uno no puede salir del satanismo ni parcial ni gradualmente. Tiene que tomar la decisión de salir de una vez y para siempre. Si trata de volver al satanismo, probablemente lo matarán y no volverá a tener la oportunidad de salir. Es un asunto serio. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4, 6. Una vez que haya probado el poder y la bondad de Jesucristo y su salvación, si se vuelve al ocultismo jamás podrá volver a arrepentirse y pasará la eternidad en el más espantoso tormento en el infierno. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Solo hay un camino para ir a Dios, el Padre, y liberarse del reino de Satanás, Jesucristo. Si usted desea romper las cadenas que le atan a Satanás, la única manera de hacerlo es confesar que Jesucristo es su Señor, su Salvador y su dueño absoluto. No podemos servir a Jesús y a Satanás a la vez, y si no estamos totalmente sirviendo a Jesucristo, entonces estamos sirviendo a Satanás. Lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón a Jesucristo en voz alta, pídale que le lave sus pecados en la preciosa sangre que derramó en la cruz, y pídale que tome completamente el timón de su vida. Los demonios que están en usted y alrededor de usted harán cualquier cosa por impedirle que haga esto, pero no pueden impedírselo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda Timoteo 2:1. Tiene que romper completa y totalmente con toda iniquidad o maldad. Estoy muy consciente de que es algo bien difícil de hacer, pues casi todo lo que tiene se lo ha dado Satanás. Es necesario que renuncie a todos los poderes de la brujería y muy especialmente a la facultad de comunicarse con el mundo espiritual. Tiene que pedirle al Señor que le quite todos los poderes que tiene y que se los quite tan completamente que ni aun revelándose usted y queriéndolo pueda volver a tenerlos. Debe pedirle al Señor que corte el nexo entre su alma y su espíritu para que totalmente y para siempre pierda la facultad de comunicarse con Satanás y los demonios o de utilizar su cuerpo espiritual. Uno no debe usar brujería ni siquiera para defenderse, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12, 13. Uno no puede ocultarle nada a Dios. Tiene que romper completamente con todo lo que es el mal. Si usted vive con otras personas que están en el satanismo, como por ejemplo en una comuna, debe salir de allí a cualquier precio. Tiene que entender que no puede seguir ni siquiera relacionándose con amigos o familiares que persistan en servir a Satanás. Más que de otros, usted se verá bajo la fuerte influencia y el ataque de sus familiares que permanezcan en el satanismo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Mateo 10:23. Una vez que le haya pedido a Jesucristo que lo perdone y lo limpie y que sea su Señor y Maestro, tendrá su poder y autoridad sobre los demonios en usted y alrededor de usted. No trate de engañarse. No crea que solo porque le pida a Jesucristo que lo salve, los demonios van a decirle adiós e irse. Usted fue el que los invitó a venir a servir a Satanás. Ahora el Señor espera que usted eche mano del poder y la autoridad de Jesucristo que están a su disposición y los eche fuera. Usted tiene que entender que los demonios que habitan en usted están comprometidos aún a matarlos si los satanistas no lo logran físicamente. No deje que los demonios lo dominen. Ahora usted tiene que dominarlos a ellos. Repréndalos en voz alta en el nombre de Jesucristo y ordéneles que salgan de usted en el nombre de Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Usted necesita ayuda. Ore y pídale al Señor que lo dirija a hermanos cristianos que puedan y estén dispuestos a ayudarlo. Pero tenga cuidado, Satanás tiene muchos siervos en las iglesias cristianas y hay muchos cristianos que no están completamente consagrados al Señor. Procure la confirmación y la dirección del Señor antes de confiar en nadie. Lo más probable es que necesite ayuda
para lograr una total liberación de los demonios que habitan en usted. La liberación total es posible. No deje que le digan lo contrario. Busque la liberación total lo antes posible. Pídasela fervientemente al Señor, que Él lo escuchará y lo ayudará. Es necesario que lea y estudie la palabra de Dios. La obediencia a Dios es absolutamente necesaria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Juan 15:10. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. La mejor protección contra Satanás es la instantánea obediencia a los mandamientos de Dios, no solo a los que se hallan en la Biblia, sino también a los que el Espíritu Santo nos dé directamente. Tiene que reconocer que usted es una persona fundamentalmente rebelde. Si no, no se hubiera metido en el ocultismo. El satanismo atrae a las personas que desean controlar sus propias vidas y las de los demás. La cuestión del señorío de Cristo en su vida es algo que Satanás atacará con dureza. Él pondrá en su mente preguntas como ¿por qué tengo que obedecer al Señor en todo? Mi vida es mi vida, pues su vida no es suya. Nunca olvide que usted ha sido comprado con un terriblemente alto precio. Los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Usted pertenece ahora al Señor. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, el infringir. Primera de Samuel 15:23. Usted tiene que estudiar y memorizar la palabra de Dios. Ella es su protección. Dios mismo le dará comprensión de la Biblia. No acepte nada a nadie que le diga algo sin comprobarlo con la Biblia y consultarlo con el Señor. Probablemente experimentará un cambio total en las circunstancias de su vida, especialmente en lo económico. No lo olvide, todo lo que usted tiene se lo ha dado Satanás, le pertenece a él y él tiene el derecho de quitárselo. Dios es tan absolutamente justo con Satanás como con nosotros, pero anímese, las riquezas que el Señor le dará serán mucho mayores que todas las que Satanás pueda darle. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviese vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6:19-21. El tesoro más firme que uno puede ganar es conocer a Dios personalmente. Pídale que se le revele a usted. Jesús le preguntó a Pedro, y nos lo pregunta a nosotros también hoy día, ¿me amas más que a estos? Juan 21:15. El señorío de Jesucristo es absoluto. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:37-38. Satanás lo va a confrontar a usted en cuanto a esto. ¿Está usted dispuesto a poner al Señor Jesucristo por encima de todo lo demás? Si Jesús no está por encima de sus seres amados, sus esperanzas de escapar del satanismo son nulas. Satanás se valdrá de sus seres amados para mantenerlo a usted atado. Permítame un ejemplo que ilustra lo que estoy diciendo. Tuvimos el privilegio de trabajar con una bella pareja de color a los que llamaremos los Black. Ambos tenían casi 30 años de edad, eran muy inteligentes y habían alcanzado una posición bastante alta en el grupo local de la hermandad. Un día entregaron sus vidas a Jesucristo y rehusaron seguir sirviendo a Satanás. Les recomendamos que se fueran del estado, pero por razones fáciles de entender no querían hacerlo. La señora tenía un trabajo en el que ganaba mucho. Tenían 2 hijos, una niña de 4 años y un niño de 2. Pasaron por una prueba terrible de su entrega al Señor. Como a los 6 meses de dejar el satanismo, los esposos Black y su hija de 4 años fueron secuestrados por la hermandad. Los llevaron a una reunión en que casi desollaron viva a la niña ante sus espantados ojos. Le dijeron varias veces que dejarían de torturar a la niña solo si renunciaban a Jesucristo y proclamaban que Satanás
era el Señor y prometían volver a servir a Satanás. A pesar de la indescriptible angustia que experimentaban al tener que observar cómo torturaban a su adorada hija y escuchar sus gritos de agonía, se mantuvieron firmes, habían colocado a Jesucristo en el primer plano de sus vidas y no iban a negar su señorío. Finalmente la pequeña murió y los dejaron en libertad. Una semana más tarde, el hijo cayó violentamente enfermo, lo hospitalizaron y lo vieron los mejores especialistas de la zona, pero en vano, murió a las 48 horas. Los médicos no pudieron determinar la causa, era obvio que lo habían matado con brujerías. De nuevo los Black se mantuvieron firmes y continuaron sirviendo a Jesucristo. Poco después de la doble tragedia, se fueron del estado. Nos mantuvimos en contacto ocasional con ellos. 2 años después tuvieron gemelos, un niño y una niña. El señor Black estaba estudiando para el ministerio. Usted dirá, ¿por qué el Señor no protegió a sus hijos una vez que se hicieron cristianos? Esto no es un juego. Cuando uno se entrega completamente a Jesucristo, uno se lo entrega todo. Usted puede estar seguro de que Satanás va a pedirle al Señor todo lo que usted le ha entregado al Señor, como lo hizo con Job. Dios puede concederle el permiso a Satanás, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Dios es Dios. No podemos ni siquiera en principio entender sus pensamientos, ni por qué hace lo que hace. Por terrible que fuera, el sacrificio que hicieron los Black por servir a Jesucristo no se compara con lo que Jesucristo sacrificó y sufrió en la cruz. Jesús lo dice llanamente, no tengáis ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seas probado, y tendráis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Permítame aclarar algo. Esta es una batalla de verdad y es a muerte. Estoy bien consciente de que muchos no estarán de acuerdo conmigo y rechazarán de plano lo que voy a decir, pero yo, por mi parte, tengo que decir lo que mi Señor Jesucristo me ha ordenado decir, opóngase quien se oponga. Cualquier cristiano que se enfrasque en una verdadera batalla espiritual, así como cualquier siervo de Jesucristo que anteriormente haya servido a Satanás, debe esperar persecución, sufrimiento y heridas de guerra. Además, probablemente no recibirá alivio ni sanidad en ninguno de estos. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por el Señor? Me refiero a sufrir física, mental, emotiva, espiritual y económicamente. ¿Qué precio pone usted a un alma? ¿Qué precio está usted dispuesto a pagar por la salvación de un alma? Por no servir a Satanás y honrar a nuestro Señor Jesucristo, quien le libró de las cadenas de Satanás. Jesús estuvo dispuesto a pagar un precio bien alto, sufrimiento y muerte inconcebibles, el cual Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, echó obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6, 11. Pero dirá la gente, en Cristo tenemos victoria, no derrota. Es cierto. Claro que el propósito de este libro y de nuestras vidas es declarar esa victoria. Pero esa victoria no siempre es instantánea en nuestro mundo físico del tiempo. Por lo general, primero hay muchas contiendas y luchas y sufrimientos.
A la postre, al final, tendremos total victoria en Jesús. Dios mismo enjuagará nuestras lágrimas y pasaremos la eternidad en jubilosa celebración de esa victoria. Mientras tanto, cuando estamos en medio de un sufrimiento que excede nuestra capacidad de resistir, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo nos las arreglamos? En circunstancias así la eternidad parece tan nebulosa y lejana que pensar en ella nos conforta poco. ¿Cuántas veces no he escuchado la consabida frase, no te preocupes, Dios no te dará más de lo que puedas resistir? Es un error y un pasaje bíblico mal citado. El pasaje a que se refieren en Primera de Corintios 10, 12, 13. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga, no os ha tomado tentación, sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Hay una gran diferencia entre tentación y sufrimiento. Pablo dice claramente en 2 de Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, y que sobremanera fuimos cargados